Pues el tema del Congreso es ensancha. Y el día de hoy yo quiero hablarte que lo que para mí significa ensancha. Bueno, y cuando vamos a buscar en el original la palabra ensancha, significa hacer un espacio. Ensanchar es hacer un espacio. Entonces hoy quiero que usted diga conmigo, haciendo espacio para lo que viene. Amén. El texto base es Isaías 54, 2 y 3. Dice: ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. Mire, es muy interesante darnos cuenta de este versículo, que es el versículo 2 y 3. Pero en contexto, porque siempre es importante uno no solamente extraer un versículo, sino ir a ver qué era lo que estaba habiendo antes. Y los que tradujeron las escrituras pusieron los subtítulos a algunos de los capítulos. Y yo no sé si ustedes tienen abierta su Biblia, ¿cómo dice el subtítulo de Isaías 54? Si alguien me lo puede leer. El amor eterno de Jehová hacia Israel. Entonces aquí podemos ver nosotros hacia quién iban dirigidas estas palabras. Y el versículo número 1 de Isaías 54 dice: alégrate, da gritos de júbilo, estéril, la que no ha dado a luz. Alégrate, porque son más los hijos de la desamparada que los de la casada. Entonces esto nos da un contexto nosotros de a quién era que Dios le estaba hablando aquí. Dios estaba hablando a su pueblo, a Israel, y lo estaba viendo en la condición en la que estaba. Imagínense, es como que a una mujer que no ha tenido hijos, que dice que no tiene esposo, porque dice más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Quiere decir que era una mujer que no tenía hijos, que no tenía esposo, y le dice: pero vas, alégrate, estéril, que había sido de alguna forma puesta con un título de una mujer que no era fructífera, y le dice: alégrate, da gritos de júbilo, porque más será lo que viene detrás de ti. Imagínese qué promesa tan linda. Ensanchar el lugar de tu tienda. Lo primero que le dice es: ensancha el lugar de tu tienda. La palabra ensanchar, como yo les decía, significa literalmente extenderse. Es hacer espacio. No solamente es creer, es prepararse para lo que viene. Amén. Una mujer, cuando le dan la noticia de que va a tener un bebé, lo primero que empieza a pensar es en la ropa que tiene que comprar para prepararse para los meses que vienen. Y luego, cuando el estómago empieza a crecer, empieza a pensar en cunita, empieza a pensar en ropa de bebé, empieza a pensar en todos los accesorios de un bebé. Eso es prepararte. No está el bebé ya afuera, pero la palabra ya fue dicha, ya está algo gestándose adentro. Entonces se prepara para ser ensanchada, se prepara para lo que viene. Tengo 2 hijas, y una de ellas, nuestra hija mayor, ya está casada, y pues tuvieron su primer bebé muy planificados ellos, después de 2 años de haber estado de casados, disfrutando su vida de casados, decidieron planificar tener su bebé. Ella dijo que lo quería tener en primavera, y el niño nació el 26 de marzo. Lo que ella no sabía es de que venía la pandemia, y nació una semana antes de la pandemia el niño. Pero todo venía muy planificado. Nació nuestro nieto. Obviamente yo soy una abuela que estoy así, y lo miro como el niño más lindo del mundo. Es un niño muy inteligente, muy vivaracho. Es un niño que tiene un lenguaje muy fluido. Él me cantó el Happy Birthday a mí con 1 año y medio sin trabarse de nada. O sea, Mati nos tiene con el corazón enganchado. Pero a los 2 años de haber nacido Mati, ellos deciden tener su segundo bebé. Y llega un momento en el que ella me hace una pregunta y me dice: mami, llegó un momento en el que yo no podía llegar a pensar cómo en mi corazón iba a caber otro amor igual como el que yo tenía para Mati, para su primer bebé.
Me dice, no sé cómo es que… Y ella me pregunta a mí muchas cosas y yo le digo, no me recuerdo cómo me pasó a mí. A veces me hace preguntas de mamá y no me recuerdo cómo me pasó. Pero hemos llegado a la conclusión que ella me dice, mami, ¿sabes qué pasó? Siento que cuando Dios puso el deseo de tener otro bebé en mí, fue como que automáticamente un espacio que yo no sabía que existía se creó en mi corazón. Se ensanchó mi corazón para dar lugar a un amor nuevo que no compite con el otro, a un amor diferente, pero es como que el corazón, lo que nosotros creemos que ya no podemos dar más y hay más. Y bueno, y ni les hago el cuento porque ahora ya tiene una tercera bebé, ahí se quedaron ya, o sea que el corazón está súper ensanchado. Pero cuando nosotros vemos esta historia, vemos momentos en la historia de Dios con su pueblo en los que no comienzan hablando de lo que se ve, sino que empieza el Señor hablando de lo que Él va a hacer con su pueblo. Esta mujer se miraba pobrecita, fatigada, sin consuelo. Así se miraba Israel, como una mujer despreciada, como una mujer que había sido llevada con la vergüenza de su juventud, pero Dios no la miraba como una estéril, Dios no la miraba como una desolada. Dios le empezó a decir, ensancha tus estacas, extiende las cuerdas de tu tienda, extiéndete a la izquierda y extiéndete a la derecha. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios mira a nuestro corazón, no mira solamente algo pequeño, mira lo que Él puede hacer con un corazón que está dispuesto. Así es como Dios mira con los ojos de la fe. Y entonces esta iglesia que nosotros vemos, este pueblo, realmente lo que Dios le estaba diciendo a este pueblo es, hey, pueblo de Israel, hagan un espacio. Desde ahí, desde Isaías estaba siendo profetizado que se iba a venir un espacio para nosotros los gentiles, los que no somos del tronco original, los que no somos del Israel natural. Desde ahí se estaba profetizando que había que abrir esa tienda, que habría que ensanchar esa tienda, porque había gente en Rota, que había gente en España, que había gente en toda esta región de Andalucía que necesitaban ser salvos. Y necesitamos hacer espacio para todas estas personas que van a ser salvas, porque desde ahí el Señor venía hablando y esa era su voluntad. Porque Dios no habla desde lo que nosotros vemos, sino que Él habla de lo que está por hacer. Amén. Amén. Nosotros hoy podemos ver algo pequeñito, pero le quiero decir algo. Todo lo que un día es grande empezó como algo pequeñito. Amén. Todo lo que un día es grande. Yo a veces miro mamás que son de este tamañito así, con unos hijotes de 6 pies. Y uno se pone a pensar cómo ese tremendo hombre pudo salir del vientre de esta pequeña mami, ¿verdad? De 2 metros. Pero ¿saben qué? Todo lo que un día es grande, es evidente y todos pueden ver, un día fue algo microscópico que nadie pudo ver. Amén. Así que nosotros tenemos que seguir creyendo y creyendo como Dios cree por nosotros. Porque ensancharse es un acto de fe. Primero viene la obediencia y luego viene la expansión. Si hay muchas sillas aquí, fue porque un día una pareja fueron obedientes a empezar algo en su casa. Amén. Ustedes no estaban pensando en ese momento en multitudes, no estaban pensando en el montón de familias, de gentes, de generaciones que iban a tocar, pero fueron obedientes a ese llamado. Y entonces eso tenemos nosotros que entender, que ensancharse es un acto de fe. Y el mayor obstáculo al ensanchamiento no es la falta de recursos. El mayor obstáculo al ensanchamiento es la falta de fe. El no creer que Dios lo va a hacer. Muchas veces nos ponemos a contar nuestros recursos y no nos salen las cuentas. Pero si nosotros mejor, en vez de contar nuestros recursos, contamos con la palabra de Dios, eso es echar mano de la fe. Amén. Y si echamos mano de la fe, entonces ahí no va a haber obstáculo para el ensanchamiento. Dios miró a un Abraham. Abraham estaba viendo que él no tenía ni siquiera a quién heredar. Decía, yo creo que voy a tener que heredar a mi siervo porque no tengo hijos, ya soy un hombre de avanzada edad, mi esposa ya ni siquiera tiene su periodo, no sé cómo se puede hacer esto.
Entonces él miraba que no habían recursos, pero Dios miraba las estrellas del cielo y le decía, así será tu descendencia. Y Dios miraba las arenas del mar y le decía, así será tu descendencia. Dios miraba descendencia celestial y descendencia terrenal en Abraham cuando él no miraba nada. Entonces es importante que nosotros tengamos la visión que Dios tiene para que nosotros podamos ver ese crecimiento, porque la expansión comienza con la actitud de nuestro corazón, con la actitud de nuestro corazón. Así, de esa misma forma, es que nosotros podemos ver que nació la iglesia de los hechos por la obediencia. El Señor vino, se hizo carne. ¿Cuántos sabemos aquí que Jesús es Dios? Amén, amén. Esa es una verdad tan importante. Muchas personas hablan de Jesús como un personaje histórico, pero Jesús es Dios. Se hizo 100% hombre, vino a tomar forma de hombre, se vino a hacer carne y vino a padecer de las mismas cosas que nosotros padecimos. Jesús sudó, Jesús se cansó, estuvo cansado del camino, Jesús durmió, Jesús comía con sus discípulos, fue traicionado, fue rechazado, fue discriminado. Decían, pero qué bueno puede salir del lugar de donde nació, de Nazaret. Qué bueno puede salir de Nazaret. Era del pueblo de donde el Señor iba. Si usted en algún momento ha sido discriminado, no se preocupe. Jesús también fue discriminado. Fue acusado injustamente. Él vino a pasar todas las cosas que nosotros pasamos. Dice que fue tentado en todo, pero en él no fue hallado falta. Amén. Ese fue Jesús. Y él dejó unas instrucciones a sus discípulos. Y fíjese que a mí me llama mucho la atención cuando una persona está en los últimos momentos de su vida. Hay que poner mucha atención cuando lo que estas personas hablan, porque están hablando ya desde un punto de sabiduría. Cuando usted sabe que le queda poco tiempo, usted quiere estar seguro de que lo que va a decir sean cosas que tengan valor. No va a decir cualquier cosa que no tenga importancia. Y la palabra del Señor dice en Hechos 1:8 que el Señor, bueno, en el libro de Hechos 1, desde antes el Señor les venía anunciando a ellos que era importante que ellos se mantuvieran unánimes y esperaran la promesa del Espíritu Santo. Y les dice, no se dispersen, no se vayan a ningún otro lugar, quédense juntos, manténganse juntos. Cuando ellos le decían, Señor, pero ¿cómo es que tú te vas a ir? Pero por supuesto, ¿quién no va a querer estar con Jesús? ¿Quién no quería estar en la presencia de Jesús? Y él les decía, no, les conviene que yo me vaya, porque detrás de mí viene otro que es el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Jesús físicamente solo podía estar en un lugar o en otro lugar, pero el Espíritu Santo iba a estar dentro de nosotros todos los días de nuestra vida. Iba a ser el consejero para nosotros, nuestro admirable consejero. Y entonces él les dice que viene una promesa. Entonces ahí vemos nosotros la obediencia, porque dice que fue a muchas personas, fueron como a 500 a los que él les dijo, esperen la promesa, esperen unánimes juntos. Pero de esos 500 solo 120 esperaron esa promesa, y sobre esos 120 se derramó el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos, escuche esto, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. No me diga usted que eso no es expansión. Esa es y oiga esto, porque quise añadir el versículo 9, dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellas miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus propios ojos. Eso fue lo último que Jesús dijo. Esa fue nuestra comisión. Eso fue sus últimas palabras. Él pudo haberse reservado y haber dicho cualquier otra cosa, pero una de sus últimas palabras antes de ascender al cielo fue eso: recibirán poder y me serán testigos. ¿Qué es un testigo? El que habla de lo que ha visto y de lo que ha oído. ¿Y cuántos aquí no podemos callar y dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído acerca del Verbo, acerca del Cristo resucitado? Amén. Eso somos. No somos cualquier cosa, iglesia. Somos testigos de la obra de Cristo en nuestros corazones. Y debe haber una pasión
en nuestras vidas. Es más, esto es un chiste, ¿verdad? Pero dicen que cuando hay algún accidente o cuando hay algún delito y tienen que ir al juicio, dice que es bueno, le preguntan cuando van a llevar a unos testigos, dice que preguntan a los hombres: ¿usted fue testigo de ese accidente? Sí. ¿Y qué vio? Que se chocaron, dice el hombre. Y cuando le preguntan a una mujer: ¿y usted qué vio? Pues venía un carro negro y junto con el blanco se tiró para el otro lado y entonces este chocó. Y la mujer empieza a dar detalles, ¿verdad? Porque a veces nos sobran mucho las palabras. Pero mujeres y hombres, aprovechemos, echemos mano nosotros de este evangelio, de esta buena noticia tan buena que tenemos, y compartámosla con pasión, compartámosla con convicción en nuestros corazones, para que muchos puedan ser testigos y puedan decir: yo quiero lo que ella tiene, yo quiero lo que él tiene, yo quiero probar y quiero verle a él. Amén. Después del derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia dejó de ser un grupo que se reunía en casas a escondidas. La iglesia empezó a expandirse y se convirtió en una comunidad poderosa. Antes del Espíritu Santo, a Pedro le dijeron: a mí se me hace que tú eres uno de ellos porque hablas como él. Este se viste como él, dijo una mujer, y él andaba con él. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no soy. 3 veces negó al Señor antes de haber recibido el Espíritu Santo. Pero después del Espíritu Santo, cuando todos se quedan asombrados de lo que estaba pasando en ese lugar, de lo que sucedió en el aposento alto, cuando vino ese viento recio sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas, y muchos de los que estaban ahí decían: ¿qué es lo que pasa con esta gente común y corriente? ¿Sabe qué pasó? Que dejaron de ser hombres ordinarios y comunes, porque así dice la Biblia, que eran gente común y corriente, pero llenos del Espíritu Santo, empezaron a tener poder. Y aquel Pedro que en un momento negó al Señor y fue cobarde y fue temeroso y se escondía, si hubiera habido micrófono, les digo, tomó el micrófono y se paró y les dice: no, porque todos estaban así, nunca habían visto lo que estaba pasando. Yo quiero que la gente de aquí de Rota pase por estas calles y digan: ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay un montón de locos, o qué es lo que están borrachos, qué fiesta hay ahí, que la gente le llame la atención venir a ver, y que de pronto alguien se pare y les diga: no, vengan, aquí no es que están borrachos, lo que ha sucedido es que el Espíritu Santo, como había sido profetizado desde anterior, fue derramado, y sus hijos, sus hijas profetizarán, sus ancianos verán visiones. ¿Me entiende? Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que estaba sucediendo en este lugar. Se convirtieron miles, dejaron de ser cristianos de la secreta para convertirse en hombres y mujeres con convicción de Dios para predicar su evangelio. ¿Cuántos quieren tener esa convicción de Dios? Amén. Lo que antes estaba limitado solo para un pueblo, solo para una raza, solo para una nación, en este momento se empezó a expandir y a expandir y a expandir. Pero le dice: extiende tu tienda, extiende tus cortinas, y dice: no escatimes, no seas escasa. El mensaje para nosotros como iglesia es: no escatimemos esfuerzos. Yo sé que estar aquí un día sábado a las 5 de la tarde es un esfuerzo. Pudieras estar tomando la siesta, pudieras estar haciendo muchas cosas que no te dan tiempo a hacer entre semana, pero es bueno no escatimar esfuerzos en Dios. Amén. No escatimes recursos. Es que a veces hay palabras que no sé cómo sonarán aquí, pero por eso mejor no las digo, pero a veces hay personas que son codas, le dicen, ¿no? Tacaños, que no dan. Pueden dar para muchas otras cosas, pero a veces piensan que dar para las cosas de Dios no es necesario. Y venimos de una cultura, porque yo también vengo de la tradición, en la que estamos acostumbrados a las limosnas. Y Dios no es un Dios de limosnas. Dios es un Dios que se merece todo, lo mejor de lo mejor para el mejor. Amén.
Entonces no escatimemos esfuerzos, no escatimemos recursos, no escatimemos sacrificios y sobre todo no pongamos límites a nuestra disponibilidad. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino a hablarle a un grupo de hombres y lo único que Él les dijo es: sígueme. Él no les ofreció salario, Él no les ofreció beneficios, Él no les ofreció, y ellos ni se imaginaban lo que iba a venir con esta respuesta de su llamada a Dios. Pero lo que Dios quería ver era gente dispuesta. Y hubo un joven rico que llegó un día con Jesucristo y le dijo: mira, que yo me sé toda la ley, yo me sé todo lo de los profetas, yo sé todos los mandamientos. Es más, le dijo: los cumplo, le dijo. Ah, ok, le dice el Señor. ¿Y por qué no haces una cosa? Vende todas tus propiedades y sígueme. ¿Y sabe qué hizo? Dice que se entristeció y se regresó a sus propiedades. Ni se sabe el nombre de ese joven rico, solo dice el joven rico. Pero usted sabe que ese pudo haber sido un gran apóstol. Pudo haber sido un hombre usado de parte de Dios. Y estoy segura que si Jesús le estaba pidiendo que dejara sus riquezas, es porque Él tenía algo mucho más grande para él, algo eterno para él. Mas sin embargo, este hombre no estuvo dispuesto, le dio más precio, más valor a su esfuerzo, a sus recursos y a sus sacrificios, y no estuvo disponible. Porque no hay expansión sin incomodidad. Cuando nosotros nos expandimos, tenemos que experimentar de alguna forma la incomodidad. Pablo estuvo dispuesto a ir a la cárcel por predicar el evangelio. Y algunos de nosotros a veces no estamos ni siquiera dispuestos a decir que somos cristianos en nuestros lugares de trabajo, por temor a que, ¿qué van a decir si yo digo que soy evangélico? No escatimemos nuestra vida. Claro, demos buen testimonio. Demos buen testimonio y eso va a ser algo glorioso para nosotros. Luego le dice: alarga y esfuerza. Alarga tus estacas y esfuerza. Porque la expansión sin profundidad produce un colapso. Tampoco se trata solamente de llenar lugares de gente que no tengan una sustancia, que no tengan una base sólida. Es importante que con el crecimiento nosotros traigamos también la profundidad de la palabra. Y por eso son tan importantes los grupos pequeños, los grupos de discipulado. Ahí es donde la gente crece. Si hay alguien aquí que está viniendo a esta iglesia y que todavía no está conectado a un grupo de discipulado, si yo te puedo dar un consejo, si tú verdaderamente quieres crecer, y para crecer hay que echar raíces. Ningún árbol que se siembra en maceta da fruto como debe dar, porque la maceta usted sabe que puede ser movida de un lado para otro, pero el árbol que es plantado en tierra, ese es el árbol que crece, es el árbol que da sombra, bajo el cual muchos se pueden venir a cobijar, y es el árbol que da fruto, del cual muchos también pueden venir a comer. Y al final su palabra dice: por sus frutos los conocerán. Entonces, si queremos más alcance, también necesitamos más comunión. Si queremos más crecimiento, necesitamos más oración. Y si queremos más influencia, necesitamos trabajar en nuestro carácter también. Porque el talento y el don te puede llevar a un lugar, pero solamente un carácter humilde, un carácter rendido a Jesucristo es el que te va a sostener en una posición. Amén. Por eso en la primera epístola de Pedro 2:5 dice: ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Eso es lo que nosotros venimos a hacer. Nosotros somos la edificación de Dios. Cuando la tienda se hace más grande, las cuerdas deben alargarse, las estacas deben profundizarse, porque Dios no solamente expande estructuras, Dios quiere expandirse en nuestros corazones primero.
Y quiero leerle esto en Hechos 2. Dice que adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Hechos 2:47. ¿Sabe qué veo yo aquí? Vivir en comunidad es expandirse. A veces pensamos que expansión es solamente multitudes, pero son en los grupos pequeños donde la gente se solidifica. Son en los grupos familiares donde se comparte el pan. Son esos grupos donde alguien tiene una necesidad y puedes acercarte con toda confianza a hablar de tu necesidad, a sentirte apoyado. Y lo que me llama la atención es que dice que disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente. Hay otras versiones que dice que todos los del pueblo los miraban con alegría. Si nosotros queremos que Jesús se extienda en Rota, en Andalucía, en Cádiz, en toda España, en toda Europa, ¿sabe qué tenemos que hacer? Hechos 2:47. Todo el tiempo alabando a Dios, reuniéndonos en el templo, reuniéndonos en las casas, compartiendo con gran gozo y generosidad. Y de esa forma el Señor iba añadiendo a los que iban a ser salvos. A veces pensamos en muchas estrategias, que si hacemos esto, que si hacemos grupos de 12, que si hacemos grupos de 10, que si hacemos... Hagamos lo sencillo. Reunámonos, alabemos, vivamos con gozo y demos buen testimonio, y Dios se va a encargar de darnos el favor del pueblo, el favor de los que están alrededor, y poco a poco van a ir siendo añadidos aquellos a los que el Señor ya decidió salvar. Amén. Pero hay una pregunta urgente, iglesia. Romanos 10:13-15 dice: ¿y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Ensanchar, hermanos, no solo es abrir un espacio físico, es abrir nuestra agenda, es abrir nuestro corazón, es decirle sí al Señor, es invitar a alguien a tu casa. Tal vez no lo invites primero a la iglesia. A veces queremos que la gente venga a la iglesia y nunca hemos formado una relación con esta persona afuera de otra forma. Invitémoslos a un café, a unos churros, que tan ricos los churros de aquí. Invítalo a un churro, a una torta de camarón. Esa sí les gusta. Los mejores. Ganémonos a la gente para Cristo con nuestro corazón, con lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Cuando te miren hablando sanamente. O a usted no le ha pasado, quizá aquí no, pero yo recuerdo que teníamos unos vecinos que eran evangélicos cristianos y nosotros no éramos evangélicos cristianos todavía, pero era la señora más enojada de la cuadra. Les pinchaba las pelotas a los niños cuando se iba la pelota de fútbol a su patio. A sus perros los tenía encerrados en una jaula y todos, o sea, yo ser cristiana como esa señora, yo no quería ser cristiana como esa señora. No estaba dando buen testimonio. Entonces, si me invitaba a su iglesia, menos, porque yo decía, no le está calando a esta señora. Y seguramente la iglesia tenía gente saludables. Ella simplemente estaba en la iglesia, pero no había dejado que Cristo estuviera en ella, que la obra transformadora de Dios. Pero ¿sabe cuál es la mejor herramienta del evangelismo? Una vida transformada. Una vida transformada es la mejor herramienta de evangelismo. Alguien que pueda decir:
Antes de oídas yo lo había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Alguien que pueda decir, sí, antes era eso yo, pero ahora ya no. Y la vida que ahora vivo en Cristo, la vivo para Él y para darle gloria al Señor. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de vivir, entonces eso trae un impacto en las personas que están a nuestro alrededor. No tenemos que sacar la Biblia, no tenemos que darle a la gente bibliazos, no tenemos que decirle pecador. Lo único que tenemos que hacer es mostrar la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso va a ser evidente, eso va a ser evidente. Es más, lo que el Señor dijo que nosotros fuéramos es: sean luz y sean la sal del mundo. ¿Está haciendo luz en tu comunidad? ¿Está haciendo luz con las personas que llegan al negocio o a tu trabajo? ¿Está haciendo sal? ¿Qué provoca la sal? ¿Qué provoca la sal? Sabor. Pero la sal también provoca sed, el querer venir al agua. Y cuando tú te conviertes en esa sal de la tierra, la gente va a venir a ti a decirte: ¿dónde está esa agua? Dame de beber, dame de esa agua. Y tú solo le tienes que decir: ven, ven al que tiene la fuente, a la fuente que salta para vida eterna. Amén. El tiempo es corto. Las ciudades están desoladas. Las naciones, realmente las naciones están esperando por algo que venga a salvarlas, pero la gente no sabe. Buscan su salvación en drogas, buscan su salvación en alcohol, buscan su salvación en los placeres pasajeros de este mundo. Y nosotros tenemos la verdadera respuesta. Nosotros tenemos la verdadera medicina. Nosotros tenemos la buena noticia. La palabra del Señor dice, no sé si está proyectado el otro, dice: ¿cómo invocarán para ser salvos? ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Si pueden poner el otro slide, por favor, el último donde están las flechitas. Ese. Empieza de allá. Pensamos: ¿cómo se van a salvar si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay nadie que los envíe? Pero mírelo al revés. Pero si desde hoy el Señor nos envía a través de ir a un discipulado a prepararte, y tú le dices: heme aquí. No te están enviando a ser pastor. Simplemente cuando Dios te llame a algo, simplemente tienes que decir: heme aquí. No solo lo cantes. ¿Estás dispuesto a hacer espacio en tu corazón para ir a predicar? Y cuando tú prediques, ellos oirán. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No vas a hablar de ti, vas a hablar de Él. Y cuando ellos oigan, entonces van a creer. No van a creer por ti, van a creer por lo que ya dijiste, por la palabra que les diste, creyeron, y entonces serán salvos. Entonces serán salvos. Lo único que nosotros tenemos que ser es de aquellas personas que hagamos espacio para que Dios traiga a los nuevos creyentes. ¿Sabe? Yo le quiero poner un reto. Yo lo he hecho algunas veces. Yo le quiero poner un reto. Y es que usted el día de hoy salga de aquí, o si no lo quiere hacer el día de hoy, tal vez el día de mañana domingo, y le diga, se atreva a pedirle al Señor, al Espíritu Santo: Espíritu Santo, pon el día de hoy a alguien en mi camino a quien yo le tenga que decir algo de ti. Lo reto a que haga eso con una persona. Hágalo una vez a la semana y dile: hazme sensible a saber a quién le tengo que hablar. Y tal vez vas a estar en el supermercado viendo manzanas y viendo esto, y ahí va a salir la conversación. Porque hay tanta necesidad en este mundo. Y a veces pensamos que la necesidad está solamente en la gente indigente, la gente que vive en el suelo, tirada en la calle, pero hay necesidad en un penthouse también. Hay necesidad en aquellos que creen tenerlo todo, pero les falta lo más esencial. Tienen cama, pero no pueden conciliar el sueño. Tienen casa, pero no tienen un hogar.
tienen vida pero no tienen salud. Y nosotros tenemos la respuesta para todo esto. ¿Estás dispuesto a hacer espacio para servir más allá de tu comodidad? Cuando esta sede se expanda ya no solamente a Chipiona, sino cuando se expanda a Jerez, se expanda a otros lugares, ¿estás dispuesto a, bueno, pastor, le vamos a entrar? Y si tal vez hay que ir a cargar instrumentos allá a otro lado y tal vez que hay que ir a hacer otras cosas, ¿estás dispuesto a salir? Eso es parte de expandirse. Amén. Amén. ¿Estás dispuesto a hacer espacio para amar a los que son diferentes a ti? A los que piensan diferente a ti, a los que viven diferente a ti, a los que votan diferente a ti. Votan por el partido que tal vez a ti no te gusta, pero Dios también a ellos los ama. La gente de Israel, los judíos, detestaban a los cobradores de impuestos, al Zaqueo chaparrito. Y criticaron al Señor por haber llegado a la casa de él, porque decían, porque mi casa estaba mejor, yo soy bien santo, yo doy mis diezmos, yo voy a la iglesia, y se va con ese fanfarrón. Ladrón, traicionero, robapatria. Pero ¿sabe qué? Ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Ellos también están necesitados, ellos también tienen la misma necesidad. Hay espacio para obedecer a Dios cuando te llame. Ensancharse es hacer espacio. Y la pregunta hoy, iglesia, es: ¿estamos dispuestos a hacer ese espacio en nuestros corazones? ¿Estamos dispuestos a hacer ese espacio en nuestro automóvil? Tal vez para darle un ride, le dicen aquí, llevar a alguien en nuestro automóvil a la iglesia, o para ir a visitar a alguien al hospital. ¿Estamos haciendo espacio en nuestras agendas para dejar lo urgente por lo importante? Porque a veces nos entretenemos en tanta cosa que dejamos de hacer lo que es verdaderamente urgente, lo que verdaderamente apremia. Y lo que verdaderamente apremia es que el tiempo se está acabando, es que el reloj está a punto de hacer tic-toc, tic-toc, y el tiempo es final. Si nosotros verdaderamente tuviéramos la conciencia de que cada minuto, cada segundo que pasa, alguien se muere sin Cristo, y eso significa que su eternidad está completamente… Mire, alguien decía, todos somos eternos, la diferencia es a dónde nos vamos, para arriba o para abajo. Si nosotros estuviéramos conscientes, recientemente escuché algo, cuando nosotros como sacerdotes de Dios, el verdadero sacerdocio, el genuino sacerdocio, porque el Señor nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, cuando el genuino sacerdocio de Dios no está funcionando como Dios lo llamó a funcionar, sufren las personas que están alrededor nuestro. Sufren las personas que están alrededor nuestro. Cuando nosotros no funcionamos en aquel llamamiento al que Dios nos hizo, como padres, como líderes, como madres, como hijas, como esposos, como creyentes, cuando no funcionamos en esa habilidad que Dios nos ha dado, la gente que está alrededor nuestro sufrirá. Pero por el contrario, cuando nosotros nos movemos en esa habilidad, cuando nosotros nos movemos por el poder del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a ser portadores de esa buena nueva. La buena noticia es esta. Ahora, amados hermanos, 1 Corintios 15:1, ya voy terminando. Permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Le dejo de tarea que vaya a leer 1 Corintios capítulo 15, todo el capítulo 15, ahí está todo lo que Pablo les dice a los corintios. Pero básicamente la buena noticia se resume en esto: Cristo vino, Cristo murió y Cristo resucitó. Si aquí alguien me dice a mí, yo no sé cómo evangelizar, nunca he recibido un curso, nunca he ido a un entrenamiento de evangelismo, necesito ir a un taller para que me digan cómo pongo las manos, qué digo, qué hago o qué palabras uso. Usted lo único que tiene que saber es que Cristo vino. Amén.
Cristo vino porque necesitábamos salvación y Él era el único que podía salvarnos. Cristo murió y derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, porque la paga del pecado era la muerte, y solo la muerte de este Cordero perfecto nos podía a nosotros redimir. Y Cristo resucitó para que nosotros vivamos en el poder de su resurrección. No se quedó muerto, no se quedó en una cruz. Él se levantó, vive y ahora vive en nuestros corazones. Esa es la buena noticia. Eso es todo lo que necesitamos decir. ¿Sabes que Cristo vino? ¿Sabes que Cristo murió por ti? Y sabes que resucitó. Y yo le agregaría una más: y viene de nuevo. Amén. Y viene de nuevo. Viene de nuevo por aquellos que estemos amándole, que estemos deseándole, que estemos preparados. Amén. Ya no es tiempo de callar, iglesia. Ya no es tiempo de encerrarse. Es tiempo de expandirnos. Es tiempo de hablar. Es tiempo de decir. Es tiempo de ir. Para que no nos vengan a decir: ¿y cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a decir si no hay nadie que ha enviado? Amén. ¿Por qué no se pone de pie conmigo en esta noche? Porque la promesa sigue vigente. Te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Ensancha tu corazón, iglesia. Ensancha tu corazón, ensancha tu visión, ensancha tu fe, porque viene una cosecha mayor de la que tú te imaginas. Amén. Yo, si algo puedo dejarte hoy en tu corazón, es que no te quedes con este mensaje tan grande. Si nosotros nos quedamos con este mensaje tan grande dentro de nosotros, seríamos como aquella historia de aquellos leprosos que un día encontraron un gran botín. Ellos estaban fuera de la ciudad sin fe, sin esperanza, sin nada, y encontraron el gran botín donde habían manjares, donde habían muchas cosas. Y estuvieron, wow, dijeron: encontramos la salvación, no vamos a perecer, no vamos a morir de hambre, no vamos a quedar postrados en el desierto. Pero uno de ellos dijo: pero no es justo que nosotros tengamos toda esta riqueza, que nosotros tengamos toda esta abundancia y que no vayamos a compartirla con aquellos que tienen necesidad. Amén. Eran leprosos. No eran hombres perfectos, y usted y yo no somos hombres ni mujeres perfectas. Pero si algo hay dentro de nosotros es que tenemos un tesoro. Somos como vasijas de barro. Somos como vasijas formadas por las manos del alfarero. Pero hay algo dentro de nosotros. Hay algo dentro de nosotros, y es la gloria que el Señor ha depositado dentro de nosotros. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es que aún en medio de nuestras quebraduras se deje ver la luz de Jesús. Se deje ver la luz de Jesús. No quiere decir que vamos a vivir una vida perfecta. Es más, que cuando pasemos por lugares de sombra y de muerte, que cuando pasemos por el quebrantamiento, aún las gentes puedan ver que Cristo está en nosotros. Porque vamos a actuar de una forma diferente. No vamos a decir: Señor, ¿por qué a mí? Sino que vamos a decir: Señor, ¿para qué has permitido esto? Y muchas veces Dios permite el quebrantamiento en nuestras vidas para que se vea lo que hay de Dios dentro de nosotros. Ustedes aquí tienen de las olivas más deliciosas que yo he comido en mi vida. Pero usted sabe que para sacar ese precioso aceite de oliva es necesario que haya un quebrantamiento. Cuando está así finita y sin ninguna bolladura, no pasa nada. Pero a veces necesitamos ser pasados por esa prensa para que salga esa unción de dentro de nosotros, y que de esa unción muchas personas puedan ser sanados. Que de ese dolor, en nuestro dolor, Dios siempre tiene un propósito. No hay despropósito en cualquier situación que puedas estar pasando. Así que si